de Estudios de Cambio Climático. Es para mí un placer iniciar este semestre, este semestre con estas actividades. Es nuestro primer seminario del año. Les recuerdo a todos que hay pase de asistencia y que por favor, si me van apoyando con su nombre y la entidad de adscripción, si es que ustedes requieren de una constancia de participación. Se requiere que al menos asistan al 80% de las sesiones dentro del semestre para que puedan contar con esa constancia. Entonces, si ustedes me van apoyando en el chat con su nombre y entidad de adscripción o como quisieran que apareciera la constancia, se los agradecería mucho. Esta tarde vamos a hablar de las zonas árticas y los hielos y para eso tenemos al doctor Víctor Soto. Hola doctor, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar. Buenas tardes, un placer. Me voy a permitir leer una síntesis curricular del doctor para que lo vayan conociendo. Él es licenciado en Geografía por la UNAM, es maestro en Ciencias del Ambiente por la UB y tiene un doctorado en Geografía, también de la UNAM, con mención honorífica. Tiene 2 años de estancia postdoctoral con ACID en la Maestría de Ciencias del Ambiente de la UB en un proyecto sobre cambio climático al norte del estado de Veracruz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato y también es miembro del Grupo de Trabajo Regional de Hielos y Nieves para América Latina y el Caribe de la UNESCO y parte de la red SCLIM. Es el mexicano pionero en estudios de permafrost y nivología en sistemas de alta montaña en el país. También es especialista en ambiente periglaciar y geomorfología de alta montaña. Es primer autor y autor principal en artículos de investigación indexados y ha sido profesor en licenciaturas y posgrados, principalmente con lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica, percepción remota, climatología y geología en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en la región de Tuxpan. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos ávidos de escuchar su plática. Le comento, la sesión se graba para después, posteriormente, subirla a la página del Programa de Estudios de Cambio Climático. Contamos con un tiempo de 40-45 minutos para su exposición y después pasamos a una sección de preguntas y respuestas. Le dejo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, doctora Carolina. Un placer. Muy buenas tardes a todos. Es muy grato ver el número de participantes que tenemos. Me entusiasma mucho. Si de por sí estaba yo emocionado con esta charla, ver el número de participantes y que cada vez se están incorporando más, pues es un plus, ¿no? Es un aliciente aún mayor que permite echarle más galleta en esta presentación, ¿no? Y si me lo permiten, entonces, para no extendernos más en estas cosas, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla, si me lo permiten ustedes. Muy bien, me gustaría que confirmaran, por favor, si me escucho bien. Ahí se ve y se escucha perfecto. Muchas gracias, doctora. Bueno, el tema de hoy es un tema muy apasionante para su servidor. Es un tema quizá un tanto desconocido o por lo menos un tanto novedoso para nuestras latitudes. Es un tema que tiene que ver con el ambiente frío circumpolar. ¿Sí? El trabajo que se aborda en esta presentación tiene que ver con un artículo de su servidor que salió publicado apenas el mes pasado y que lleva por título, pues, el efecto de la variabilidad climática en Barrow, Alaska, y las repercusiones que esto tiene con la capa activa de permafrost. Y bueno, y para iniciar, muy bien, quiero explicarles más o menos, grosso modo, cuál es el contenido de esta plática. Para aquellos alumnos, porque como hay muchos alumnos de nivel licenciatura que
que quizá no conozca mucho sobre este elemento, vamos a hablar un poco de teoría para entrar en contexto sobre el tema del permafrost. Con esto que en base vamos a diferenciar, ¿no?, las similitudes y diferencias que hay entre el permafrost circumpolar y el de alta montaña. Ya con estas bases, entonces, ya podemos abordar con mayor facilidad lo que es el tema de la variabilidad climática en Barrow. Vamos a ver cómo esta variación del clima a lo largo del tiempo ha influenciado en el espesor de la capa activa de permafrost en la región del norte de Alaska. De ahí, no podemos dejar de lado nuestro país. ¿Qué hemos hecho en México en tema periglacial? Y entonces, bueno, discutimos un poco los avances sobre el estado del arte de este tema en México y los avances que hemos logrado hasta estos días. Y después nos vamos como algo importante, ¿no? Vemos al permafrost como un indicador de cambio climático, ¿sí? Y ya para finalizar, vemos la importancia de este elemento para la estabilidad de laderas de montaña. Y vamos a terminar finalmente con unas conclusiones y discutiendo qué es lo que falta por hacer en este rubro. Ya dicho lo anterior, entonces, quiero empezar con esta imagen. La imagen que están ustedes viendo es una imagen bastante común, tan común que podría yo asegurar que al menos el 90% de los asentamientos en el centro de Alaska, del centro y hacia el norte de Alaska, tienen en las bases de sus casas. Como ven, como podemos apreciar aquí, las casas se encuentran separadas alrededor de por lo menos medio metro de distancia del suelo, por obvias razones. Los inviernos allá son crudos, por lo tanto, todas las casas, por muy sencillas que éstas sean, tienen instalación de calefacción. Si éstas estuvieran descansando directamente sobre el suelo, dañaría el permafrost por debajo. Por esta razón, para que funcione como aislante, se mantienen en esta distancia. Pero precisamente este tipo de instalación hace que, ante la degradación actual que está sufriendo el permafrost, todas estas casas, estas cabañas, tienen que ajustarse a través del uso de gatos, tal como lo vemos crudamente en esto. Eso se tiene que hacer de manera recurrente para estabilizar la casa ante la degradación del suelo permanentemente congelado. Y esta es la frase que siempre escuchan: esto lo tenemos que hacer año tras año. Vamos a entrar, como decía, con un poco de contexto. Vamos a hablar un poquito de historia. Y quiero citar lo que decía Golovin en 1686. Dijo una vez que perforar pozos en Yakutsk era absolutamente imposible, porque el suelo, conforme tratabas de perforarlo, cada vez había más y más congelamiento en el interior. Y eso estábamos hablando de por ahí de 1686. Esto tuvo que ver con la actividad minera particularmente. Pero ya un poco más cerca, en 1828, por las necesidades de recurso hídrico para necesidades básicas, tenían que perforar para obtener agua. ¿Sí? Pero decían que era imposible lograr llegar a alcanzar el agua. Por el contrario, se encontraban que dentro de estos pozos, con núcleos de hielo cada vez más frecuentes, la roca y el suelo y el sustrato estaba cada vez más cementado por hielo. ¿Sí? Esto llamó mucho la atención, y en aquel entonces quisieron cesar esas actividades de perforación, pero hubo alguien que lo incentivó y dijo: debemos continuar, debe haber algo ahí más adentro. Tan es así que en 1828, que inició esta perforación, 9 años después alcanzaron una profundidad de 116.4 metros. Una profundidad bastante grande, considerando lo rústico de los materiales o del equipamiento en ese entonces, y ante un elemento totalmente conocido. Posteriormente, Ivanovich, en 1880, fue el pionero en cuantificar las mediciones
de la temperatura al interior de este tipo de pozos. Y aquí estamos viendo a la derecha, arriba a la derecha, los primeros registros de temperatura en ese pozo. Y podemos notar que van desde los 2.13 metros hasta los 116.4, que es la profundidad máxima alcanzada en Yakutia o Yakutsk. Y ahí vemos todas temperaturas negativas a la derecha, en la columna de la derecha. Llama mucho la atención, como pueden ver, que a mayor profundidad la temperatura tiende a ser cada vez menos fría. Y esto tuvo que ver con lo que Ivanovich señalaba en su propuesta de medición del permafrost o de la temperatura de congelamiento en el sustrato. Y este perfil del suelo, podemos ver aquí a la derecha de la imagen de Ivanovich, hay dos partes que quiero destacar. Una que está marcada con 1 metro de profundidad y una con 22 metros. Esto podemos ver que hay 2 perfiles de temperatura, 2 gradientes con distinta intensidad. El más somero, que llega hasta la profundidad de 1 metro, es un gradiente más suavizado. Contrariamente, a partir de esa, hasta 22 metros, es un gradiente más acusado. Y esto resalto porque esto precisamente da pie a la primera observación e identificación del permafrost y de su capa activa. La capa activa, según los datos que encontró Ivanovich, es el primer metro de profundidad, donde tiene un gradiente térmico más suavizado, contrario a la columna o al núcleo principal de permafrost, que es más pronunciado. Bien, pero bueno, eso fue en Siberia, eso fue en Rusia, que debido a que, bueno, durante el siglo XIX hubo migración hacia hasta la zona oriental del país, particularmente en Siberia. Por lo tanto, el ejemplo del primer pozo que se perforó fue en Yakutia, Yakutsk, y fue, no en vano, fue el primer sitio de observación continua de este elemento crilosférico desde 1844. ¿Sí? Posteriormente, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya las necesidades por construcción, tanto de caminos y de infraestructura urbana, dieron pie a la fase de observación más regular y sistemática y de manera continua y regular en Siberia. Es por eso que el tema de permafrost nació precisamente de manos de la escuela rusa. Ellos son los pioneros. Es por ello que, por ejemplo, en el Instituto de Geofísica de Alaska, después de Rusia, la segunda escuela en temas de permafrost está en Alaska, y hay mucho investigador de la escuela exsoviética, de la escuela rusa. Esa es la razón. Pero bueno, ya viniendo ya para América, en el tema del permafrost se debió gracias a Simon Müller por cuestiones de necesidades de infraestructura, de carreteras. Recordemos que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial inician la exploración por yacimientos de petróleo y de gas al norte de Alaska, y esto trajo como consecuencia grandes problemas de ingeniería. Y fue Müller quien señala que el suelo impedía desarrollar este tipo de infraestructura. Y bueno, y gracias a la descripción de Müller, es que se le conoce como el pionero de permafrost en América. Y eso fue en años relativamente recientes, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hemos mencionado un par de veces el tema del permafrost. ¿Qué es el permafrost? De manera resumida, es todo el elemento de la corteza terrestre, suelo o roca, incluyendo materia orgánica, que permanece en congelamiento, es decir, en 0 grados o por debajo de esta temperatura, por lo menos durante 2 años consecutivos. Eso es lo que se conoce resumidamente como permafrost. Su distribución comúnmente se refiere al porcentaje de la superficie que es abarcada por este elemento. Se le conoce, por lo tanto, como permafrost continuo a aquellas superficies donde hay más del 90% de permafrost. ¿Sí? Este está generalmente asociado a las zonas circumpolares,
¿sí? Es decir, en las regiones norte de Alaska, norte de Canadá y de Siberia. Incluso en las regiones antárticas hay porciones de permafrost también, obviamente en Groenlandia. Después sigue con un 65-95% el permafrost discontinuo extensivo. El discontinuo intermedio abarca un 35 a 65% de la superficie de suelo congelado. Finalmente, el esporádico es aquel en el que hay pequeños núcleos separados por grandes extensiones de suelo no congelado, que por lo tanto el esporádico ocupa entre un 10 y un 35% de superficie. ¿Cómo identificamos el suelo congelado? ¿Cómo identificamos el permafrost? La imagen de la izquierda los invito a analizar, a observar con detalle. La imagen de la izquierda es un perfil de suelo con condiciones de congelamiento permanente y estacionario. Y lo vamos a describir de esta manera. Vemos arriba en la flecha azul cómo el frío de la atmósfera penetra hasta cierta profundidad. Este frío intenso puede ser balanceado a través del calor geotérmico. Va a haber un punto de balance entre ambas condiciones de temperatura. Precisamente, entre más intenso sea el frío, mayor va a ser la profundidad de penetración. Por lo tanto, mayor va a ser posiblemente el espesor de la tabla del permafrost. A la derecha de esta imagen vemos una gráfica en diagonal que si recordamos se asemeja mucho a lo que el pionero de permafrost en Rusia se identificó después de las lecturas de temperatura. Podemos ver en color azul una línea que tiende a aumentar su temperatura conforme a la profundidad. Contrariamente, en color rojo observamos una línea de tendencia que tiende a enfriarse conforme a la temperatura, conforme a la profundidad. Por lo tanto, en azul está representadas las temperaturas del invierno y en rojo las temperaturas veraniegas. Vemos un punto donde convergen ambas líneas de tendencia. Estas líneas de tendencia se unen en un punto de oscilación nula y este punto marca precisamente la temperatura media para ese año del permafrost. El punto de cruce de la temperatura de verano, es decir, la de la franja roja, va desde valores positivos, como podemos ver, esta aquí se aprecia en vertical, la línea de 0 grados, vemos que va bajando la temperatura conforme vamos alcanzando profundidad. Todavía hasta acá son valores positivos y va a cruzar el punto de congelamiento. Precisamente ese punto de cruce en un punto dado de profundidad va a identificar o va a determinar el espesor de la capa activa. La capa activa, entonces, es aquella etapa, aquella porción superior del permafrost que se congela en invierno, pero se descongela durante el verano. Posteriormente de ahí vemos lo que es la tabla núcleo del permafrost. Decíamos que en algún momento dado esa intensidad de penetración de la temperatura va a llegar un momento en el que se va a contrarrestar con el calor geotérmico, que la va a obligar a que la temperatura vuelva a cruzar hacia valores positivos. Y es precisamente ese punto de cruce con respecto a la profundidad, en el que va a marcar la base del permafrost. Es decir, ya podemos identificar desde la perspectiva térmica dos elementos importantes del permafrost: el espesor de la capa activa y el espesor de la tabla y base del permafrost. Y esto es importante porque con esto, a través de la temperatura, podemos monitorear cómo va evolucionando las condiciones térmicas y de dimensiones del suelo permanentemente congelado. Si ponemos atención, vemos que he resaltado en un recuadro verde que extraigo aquí a detalle a la derecha. Tiene que ver con el retardo que tiene la temperatura conforme alcanza mayor profundidad.
Si vemos, hay 4 líneas aquí de temperatura. Una superficial en color gris, a medio metro, a 1,5 metros por el color rojo y finalmente a 4 metros de profundidad, representado por la línea azul. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el invierno, que aquí se está alcanzando a mediados del mes, a finales del mes de enero, aproximadamente en el día 30-31, vemos que a nivel de superficie se alcanza la temperatura más baja. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de cerca de los 2 grados bajo cero. Pero ese es el valle, alrededor del día 30-31. Si vemos de manera más somera, por ejemplo, a medio metro de profundidad, el valle se alcanza casi un mes después, unos 20 días después, por ahí del día 50. Aquí se nota claramente el valle. Si penetramos a mayor profundidad, es decir, a 1,5 metros, ese valle lo alcanzamos cerca del día 80 aproximadamente. Y finalmente, por ahí del día 130, quizá estamos alcanzando la temperatura más baja a una profundidad de 4 metros. Y de manera semejante ocurre con las temperaturas del verano. El verano se alcanza antes en la superficie, mientras que a mayor profundidad existe ese rezago. Y es precisamente este recuadro lo que contesta o responde el por qué este comportamiento de las temperaturas con respecto a la profundidad para cada una de las estaciones del año, tanto del invierno como del verano. Y esto es importante porque esto, además de explicarnos lo anterior, nos explica por qué el permafrost tiene mayor duración que la cobertura glaciar. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a discutir un poco más a detalle, ¿sí? Por lo tanto, de aquí podemos resumir que el aire, ¿sí? La respuesta térmica del aire es muchísimo más rápida y por lo tanto la interfase suelo-atmósfera pues se representa de manera muy semejante, mientras que en el suelo es más lenta la respuesta térmica conforme aumenta la profundidad. ¿Cómo está distribuido el permafrost en el hemisferio norte? Bueno, ocupa alrededor de un 25% de estas tierras continentales. La gran mayoría se encuentra en Rusia, particularmente la región de Siberia, en Canadá, Alaska, Canadá y en Groenlandia. Y lo podemos ver más o menos representado en la imagen izquierda, en color intenso del púrpura, vemos el permafrost continuo y así va disminuyendo hasta alcanzar las porciones aisladas. Si se dan cuenta, hay una especie de correspondencia de la distribución del permafrost de manera en función de la latitud. Conforme disminuye la latitud, disminuye también la extensión continua del permafrost. Y esto tiene una correspondencia un poco semejante a lo que se vio en el último máximo glaciar. Más o menos la imagen de la derecha representa los avances glaciarios del clímax durante el último máximo glaciar. Vemos que alcanzaron las regiones nortes, fronteras de México, de Estados Unidos con Canadá, por ejemplo. Gran parte del norte de Europa fue cubierto por glaciares. Y más o menos tiene ese tipo de correspondencia. Y podemos notar que conforme nos acercamos a las regiones circumpolares, el frío va a ser cada vez mayor y disminuye conforme se acerca a la región tropical. De aquí, con lo anterior, podemos rescatar un par de preguntas. Entonces, el permafrost es herencia de un clima, es un elemento heredado de un clima más frío. Son remanentes entonces de los avances glaciarios. Y otra tercera pregunta, ¿por qué existe un desfase temporal de miles de años entre dos episodios importantes de la historia de la Tierra? Bueno, la respuesta a lo anterior es mayormente uno. Quiere decir que en su gran mayoría la presencia de permafrost es herencia de un clima más frío. En algunas regiones también aplica la pregunta 2, que son productos de remanentes de avances glaciarios, particularmente en la región de Alaska y Canadá. El actual permafrost continuo
es producto en gran medida de los remanentes glaciares que hubo en el último máximo glaciar hace algunos miles de años. ¿Sí? Esto nos obliga también a pensar que si consideramos la temporalidad y vemos que el clímax del último máximo glaciar ocurrió entre 36.000 y 25.000 años antes del presente, podemos más o menos darnos una idea de las condiciones temporales que hay después de un paisaje glaciar. Y esta hermosa gráfica nos va a representar con gran detalle lo que les estoy comentando. Podemos partir de un gran paisaje glaciar, ¿sí? Después de este paisaje glaciar hay una fase de gran dinamismo, de gran intensidad geomorfológica, que es el ambiente paraglaciar. Es una fase de ir y venir. Puede haber periodos incluso de recuperación glaciar y retracción. Esto da pie, después de esta fase de intensa geomorfología, da pase a una etapa un tanto más estable, que es el paisaje periglaciar. El paisaje periglaciar es aquel que está sometido a constantes ciclos de hielo y deshielo, ¿sí? Temperaturas positivas y negativas diurnas, y en el cual el permafrost es el principal componente. No es necesario que esté presente en algunas regiones, pero sí es importante y es el principal elemento de este paisaje. Después de esto, hay miles de años de diferencia. Esa es por la razón por la cual aún hablamos de ambiente periglaciar en el centro de Alaska, en el centro norte de Canadá, siendo que en la actualidad carecen de glaciares, ¿de acuerdo? Esa es precisamente la razón, esa temporalidad. Después, ¿qué sigue? Y esto es muy importante. Después del paisaje periglaciar, hay tres escenarios. Uno, o se mantiene durante mucho tiempo más, o puede volver a un nuevo episodio de avance glaciario, o finalmente puede alcanzar una temperatura menos fría, se le conoce como una temperatura más templada, y esto da pie a lo que conocemos comúnmente como remanentes de paisaje proglaciar. Y bueno, ya que hablábamos del último máximo glaciar, podemos mencionar que en su momento, de manera análoga como lo que ocurrió hace varias decenas de miles de años con el último máximo glaciar, también ocurrió con el último máximo de permafrost, que ocurrió entre 25.000 a 17.000 años antes del presente. Es decir, si se dan cuenta, en números redondos, hay una diferencia de 10.000 años entre el clímax del último máximo glaciar y del último máximo de permafrost. Y entonces, nuevamente preguntando, ¿a qué se debe esa diferencia de 10.000 años entre la presencia de uno y otro elemento? Es precisamente la respuesta térmica de la temperatura del suelo a profundidad. Eso es lo que corresponde a esta respuesta. Bueno, ¿cómo se distribuye gráficamente el permafrost con relación a la latitud? Vemos que hay una relación inversa con la latitud. Por ejemplo, hay tres puntos. Rossuluth, a 74 grados de latitud norte, tiene un espesor de capa activa de medio metro, mientras que el espesor del núcleo de permafrost está alrededor de los 400 metros y es permafrost continuo, como podemos ver. A 65 grados, aproximadamente la latitud de Fairbanks, en el centro de Alaska, tiene entre 1 metro y metro y medio de capa activa y alrededor de 45 metros de permafrost discontinuo. 3 grados de latitud más al sur, hay entre 1.5 y 3 metros de espesor de capa activa y ya hay núcleos mucho más aislados de permafrost y un espesor mucho más somero. Entonces, repito, podemos notar una relación inversa entre el espesor de la capa activa y el núcleo principal de permafrost. ¿Qué ocurre con el permafrost alpino o el permafrost de alta montaña?
De manera análoga, existe una relación inversa entre la capa activa con relación a la altura de la montaña. Y esto podemos notarlo en este gráfico. La montaña está orientada, como podemos ver, hacia el norte. Por lo tanto, sabemos que las caras en nuestro hemisferio boreal, sabemos que las caras orientadas hacia el norte sufren menos insolación, por lo tanto, las temperaturas se conservan más templadas, más frescas, más frías. Es por ello que el permafrost va a alcanzar, al igual que los glaciares, una cota más baja. Contrariamente, en el sur, donde es más intensa la insolación, las cotas tanto de glaciares como de permafrost van a ser más elevadas. Y la conservación del espesor de los núcleos de permafrost van a ser más someros en comparación a los del norte. Y eso es cómo se distribuye de manera general el permafrost alpino. Esto es muy común para las regiones de los Andes, las regiones intertropicales, que a pesar de que nos encontramos en latitudes bajas en comparación con Alaska, Canadá o Siberia, pues también poseemos este elemento, pero aquí lo que lo rige es la elevación. Desde la perspectiva estadística y particularmente de probabilidad, en ambiente de montaña conocemos como permafrost probable cuando, además de las condiciones de temperatura del aire y el suelo, encontramos evidencias físicas claras que muestran físicamente la presencia del suelo congelado. Llamamos permafrost posible cuando las condiciones de temperatura son propicias para la presencia y conservación del permafrost, pero no hay evidencias claras que lo señalen. Ese es, repito, desde la perspectiva de probabilidad. Por lo tanto, en trabajos de permafrost de alta montaña, podemos encontrar trabajos que señalen la extensión o cobertura de permafrost en función de la extensión continuo, discontinuo, o en función de las probabilidades, probable o posible en función de las estadísticas. Hay de esos dos tipos de trabajo, ambos son igual de válidos, es el criterio del investigador el que determina usar uno u otro criterio. Entonces, podemos resumir que el permafrost es un elemento criosférico producto de la temperatura de 0 o menos grados de temperatura. Eso lo rige desde la perspectiva térmica. Pero hay diferencias muy notables entre el permafrost circumpolar al del alpino. Por ejemplo, el circumpolar ocurre en regiones con un relieve homogéneo, totalmente somero y totalmente plano comúnmente, con pequeños lomeríos de algunas decenas, no más de un par de cientos de metros a lo mucho. La temperatura del aire en el permafrost, en la región del permafrost circumpolar, está en 3 grados bajo cero o incluso menos. El gradiente térmico latitudinal, por lo tanto, es un tanto más regular, considerando las condiciones homogéneas del relieve. Y como decíamos anteriormente, el espesor del permafrost va a disminuir con la latitud. Y es comúnmente rico en hielo. Ya decíamos, muchos de estos es producto de herencias de avances glaciarios del pasado. Algo que lo caracteriza y que no ocurre en el permafrost alpino es la presencia de thermokarst. ¿Qué es el thermokarst? Son aquellos pequeños lagos de algunas decenas o algunos metros de espesor que son productos de la degradación del permafrost rico en hielo. El hielo se funde y da pie a esos encharcamientos, dicho de manera coloquial. La imagen, si pusieron atención, cuando en la presentación al inicio había al centro una imagen con muchos lagos en el centro de una imagen satelital, es precisamente lagos de thermokarst. Bueno, el permafrost circumpolar es rico en materia orgánica. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pues, los avances glaciarios cubrieron grandes extensiones de bosques que hoy en día, bueno, esos remanentes se encuentran atrapados al interior del permafrost. Por lo tanto,
la degradación actual, y es un tema de noticia reciente, desde hace décadas, pero más recientemente aún más, bueno, la emanación de dióxido de carbono y metano, ¿sí? El permafrost circumpolar también se considera, entre comillas, un poco más estable. ¿Por qué? Pues dado que son temperaturas de ambiente más frío, tiene una temperatura más intensa en cuanto a valores negativos. Ahí en promedio de -8, -6 grados Celsius. En contraparte, el permafrost alpino, obviamente hablamos de permafrost de montaña, corresponde a un relieve accidentado y muy heterogéneo. Por lo tanto, dadas estas condiciones de microclima, se requiere temperatura mínimo de 0 o menos. Pero bueno, considerando que el permafrost alpino se encuentra en las zonas de los Alpes o en los Andes, no son temperaturas en realidad muy frías. Por lo tanto, son temperaturas que andan cerca de los 0 grados de Celsius. Debido al relieve accidentado, el gradiente térmico es bastante irregular, y esto da muestra también de los microclimas que existen en regiones de alta montaña. La presencia del permafrost, por lo tanto, es determinado por las sombras orográficas, por la orientación y las pendientes. Hace rato decíamos que la insolación es el enemigo de los glaciares y por lo tanto también del permafrost. Y se ven favorecidos en nuestro hemisferio norte del norte. Es mayormente seco, ¿sí? A no ser que sea producto de remanentes de avances de glaciares, de lenguas glaciares, podría ser algunos núcleos ricos en hielo. El permafrost alpino también ofrece un elemento muy hermoso estéticamente hablando en cuanto a accidentes de geomorfológico, que son las morrenas terminales y los núcleos y los glaciares de escombros. Estos, bueno, generalmente son ricos en hielo, ¿sí? Y en su interior hay núcleos de distintas dimensiones de hielo. Algo importante, como está asociado a temperaturas cercanas al punto de fusión del aire, en cuanto a la temperatura del aire, el permafrost también se encuentra cercano a este rango, y es por ello que se le conoce como un permafrost cálido, ¿sí? O comprometido, porque está muy cerca de los 0 grados, a diferencia del circumpolar, que es más frío. Algo importante, el hielo intersticial o al interior de la roca o de las laderas rige la estabilidad. Y lo vamos a ver más adelante a qué nos referimos con la estabilidad de laderas por permafrost. Finalmente, para regiones semiáridas, por ejemplo, a las regiones centro de Chile, es una fuente importante de agua, ¿sí? Eso es algo de lo que caracteriza al permafrost en las regiones de los Andes, Argentina y Chile particularmente. Bueno, pues ya que tenemos ese contexto sobre el tema del permafrost, vamos a abordar lo que tiene que ver con el tópico principal de esta presentación. Y como decíamos, es producto de una publicación que salió el mes pasado de su servidor y que vamos a discutirla con detalle. Pero bueno, muchos pueden preguntar, ¿por qué Barrow? ¿Por qué un lugar tan remoto? Y hay muchas razones. Una de ellas es que es un sitio estratégico. Es la ciudad más al norte de Alaska y es la quinta ciudad más al norte del mundo. Por lo tanto, tiene influencia directa del océano Ártico. Junto con Yakutsk, son de los sitios más importantes para monitorear las condiciones de este elemento criosférico. Sí, es un sitio estratégico para la observación atmosférica, para la observación del hielo marino y del permafrost. La Universidad de Alaska en Fairbanks y la NOAA, junto con otros países, se unen en este sitio para la observación del clima y los efectos en el ambiente en este lugar. Y esta imagen que estamos viendo es del Laboratorio de Química Atmosférica de la NOAA en Barrow. Voy a citar lo que dice mucha gente.
Barrow es la zona cero para la ciencia del cambio climático. Y esto obedece precisamente a la cercanía con el océano Ártico y toda la influencia que tiene esto. Esa es la razón por la cual escogimos Barrow para trabajar esta investigación. Esta es una captura del mapa de zona de la publicación de la que menciono. Podemos ver los sitios de monitoreo en colores distintos de donde se obtuvieron los datos analizados, y a la derecha una estación sencilla para alguno de estos puntos. Podemos ver un tubo de PVC vertical saliendo, que es donde están incrustados todos los sensores a distintos grados de profundidad. La caja blanca es el data logger, donde se registran todos los datos. Esta pequeña estación muy sencilla tiene simplemente dos elementos. Vemos aquí el aviso térmico para la temperatura del aire y este sensor ultrasónico para medir el espesor de la nieve. Esto es suficiente para monitorear las condiciones térmicas del permafrost en estos lugares. ¿Cómo analizamos la variación del clima en Barrow? Bueno, en principio nos basamos en los criterios de los índices de los expertos de detección de cambio climático sobre aquellos índices extremos asociados a la temperatura del aire. Fueron 7 y fue un octavo que tuvo que ver con la precipitación total. Con base en estos 7 índices, pudimos entonces calcular la variación de la temperatura media del aire. Y es un trabajo válido, analizar de un día dado la temperatura máxima y la mínima, y de ahí estimamos la temperatura media del aire. Y de acuerdo a las guías de la Organización Meteorológica Mundial, es una estrategia válida, pero no nos responde por qué está aumentando o por qué está disminuyendo la temperatura media del aire. Es gracias a estos índices que comprendemos por qué está cambiando esta variable. Y esto son los resultados de los índices que encontramos. Marcados en rojo están aquellos índices estadísticamente significativos. Podemos ver que son la gran mayoría. Por ejemplo, rápidamente, los ciclos de helada diurna están disminuyendo de manera clara. Los días de temperaturas de congelamiento constante están disminuyendo también estadísticamente, significativamente. Y vemos que la temperatura máxima extrema de la mínima está siendo cada vez mayor. De igual manera, el índice de la temperatura mínima de la máxima está siendo también cada vez mayor. Vemos que la mínima de la mínima está aumentando también, mientras que, como consecuencia, los periodos de frío están siendo cada vez mayores. Y esto con un p-value de 0, o sea, estadísticamente significativo. Y en conclusión, y en análisis de todo esto concatenado, nos lleva a la conclusión de que la temperatura media del aire en Barrow ha estado incrementándose de manera totalmente significativa. La precipitación total, si bien muestra una tendencia de incremento, la estadística nos dice que no es significativo. Sin embargo, si pudiéramos separar esta gráfica en dos temporalidades, es decir, de 1950 a 1980 y del 80 a la actualidad, por lo menos de 1980 acá habría una tendencia de aumento notablemente significativa. Pero bueno, dado que la temporalidad es para todos los índices desde 1950 a 2020, no quisimos romper ese criterio de temporalidad y por eso lo manifestamos. No obstante, sí hay incremento tan notable también de la precipitación. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué resumimos de las condiciones de clima en Barrow? Bueno, como decíamos, los valores extremos de la temperatura mínima y máxima son cada vez mayores. Están disminuyendo los días de
de ciclos de helada y de deshielo, y así como los días de congelamiento con el tiempo. Por lo tanto, condiciona que los periodos de frío sean cada vez sean menores o más ausentes entre un evento y otro. En combinación de todo lo anterior, nos da que la temperatura media del aire se está incrementando a un ritmo de 0,6 grados Celsius por año. Es decir, por década estamos obteniendo más de medio grado de incremento de temperatura del aire. Por lo tanto, con base a los criterios de la Organización Meteorológica Mundial para determinar una normal climatológica de un sitio dado, podemos tomar en cuenta que la normal climatológica de la temperatura de Barrow para los últimos 30 años, de 1981 al 2010, pasó de ser de menos 11,2 grados a ser actualmente menos 10,2 grados bajo cero. Es decir, una diferencia de prácticamente 1 grado con respecto a la normal anterior. Hemos notado aumento en la precipitación y esto encontramos que fue consecuencia de la disminución del hielo ártico y del aumento de la superficie de termokarst. ¿Cómo se comportó el espesor de la capa activa ante el escenario de la climatología anterior? Bueno, hay dos perfiles que se analizaron en temporalidad de 1993 al 2019 y otro de 91 al 2019. Y podemos ver una tendencia claramente aumentativa y significativamente y estadísticamente significativa para ambos periodos. Esto nos dice que existe una alta correlación entre la temperatura del aire, marcado en las líneas azules, con respecto al espesor de la capa activa. Hay una correspondencia muy, muy notable, hay un paralelismo entre ambas tendencias. Y bueno, esto nos obliga a pensar, bueno, si hay aumento en la temperatura, si hay un incremento en el espesor de la capa activa con relación al tiempo, ¿cómo es la temperatura de esta capa activa? Y esta gráfica de la derecha arriba nos lo señala. En una década, de 2007 a 2017, vemos que en 2007, marcado en la línea azul, una temperatura media aproximada de menos 8 grados centígrados, para que 10 años después se mantuviera entre 5.5, 5.3 bajo cero, es decir, alrededor de 2 grados y medio menos fría en solo 10 años. Esto en Barrow, Alaska. Y bueno, ya entrados en gastos, dijimos, ¿cómo están las condiciones del núcleo principal del permafrost? Y esto nos los contesta esta gráfica. Esta gráfica representa el perfil de suelo entre 12 a 48 metros de profundidad. De igual manera, vemos una década de estudio desde el 2009 hasta el 2019. Vemos la línea de tendencia en 2009, cómo está en temperaturas claramente más frías, contrario a lo que ocurre en el 2019. Temperaturas, si bien están dentro del umbral negativo, siguen cada vez siendo más cálidas en comparación. ¿Qué resumimos con respecto a las condiciones de la capa activa? Bueno, esta está aumentando su temperatura a ritmo de 0,16 grados cada año. El espesor está aumentando entre 0.26 y 0.37 centímetros cada año. Y la tabla de permafrost a 12 metros bajo cero aumentó de temperatura de 8,5 a menos 7,5 entre 2009 y 2019. A mayor profundidad pasó de menos 9,7 a menos 9,5. Si podemos notar, bueno, esto también responde a lo que decíamos, a mayor profundidad la oscilación térmica va disminuyendo y lo vamos notando acá. Si bien hay aumento a 48 metros, debería de estar estable, no obstante, se está aumentando su temperatura de manera muchísimo más lenta, pero es notable.
El hielo degradado está aumentando la superficie y la profundidad de esos encharcamientos, comúnmente hablando, es decir, de los número y superficie de thermokarst, que a su vez está fragmentando la vegetación que lo rodea. Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, hay evidencias claras del aumento en la emanación de dióxido de carbono y de metano. Al momento contamos con datos de estos dos compuestos químicos que pues bueno, ofrece una buena oportunidad de correlacionar la degradación del permafrost y el aumento quizá de estos dos elementos principales de los gases de efecto invernadero, como sabemos. Si bien el que más abunda después de la vapor de agua es el dióxido de carbono, pero la agresividad de hasta 20 veces más que el dióxido de carbono está representado por el metano. Bueno, todo lo anterior nos obliga a pensar, bueno, ya hablamos de un lugar estratégicamente hablando, ya lo justificamos, pero ¿qué hay para México? ¿Qué tenemos en nuestro país? ¿Qué tenemos en nuestro territorio? Bueno, esto nos llevó a analizar el estado. En primer lugar, estos trabajos son muy recientes. Nos llevó a hacer una investigación sobre cuál era el estado del arte de la investigación del permafrost y del entorno periglaciar en nuestro país. Y encontramos que entre las décadas de los 50 a los 70, White y Hein vinieron a hacer durante varias décadas de trabajo en nuestro país y documentaron los estados de los glaciares en México, y como consecuencia de estos trabajos de campo, hicieron algunos reportes asociados al periglaciarismo, pero de una manera como consecuente, no de una manera aislada y propia del periglaciarismo. Y con esto me permito mencionar lo siguiente: si bien en principio el ambiente periglaciar fue un estudio que surgió como consecuencia de los estudios glaciares, en nuestro país hasta los 50 por ahí todavía estaban de la mano, pero después que se volvió este tema, esta ciencia un poco más sistematizada, ya se separó de la glaciología en objeto de estudio y en métodos de estudio. Por lo tanto, ya se vuelve una ciencia totalmente distinta. Si bien asociada directa o indirectamente de la glaciología, ya conserva su propio sistema de estudio. Posteriormente, en los 60, encontramos que José Luis Lorenzo, en 1958, para el año geofísico internacional de aquel tiempo, se dio la ardua tarea de mapear y cuantificar los glaciares de nuestro país. Señaló como consecuencia, así como lo hizo Hein y White, hizo alguna descripción de entorno periglaciar, pero de manera secundaria, no apoyada directamente como un tema propio. Algo importante que rescatamos es que en el 74 Hein hace una primera aproximación a la descripción visual del ambiente de permafrost en el Ciclatépetl, en el pico de Orizaba, pero sin uso de implementos necesarios. No se basa en temperatura del suelo, simplemente describe lo que ve, ¿sí? Describe algunas porciones de hielo subterráneo que menciona como permafrost. Y bueno, algo importante que encontramos es que entre 1999 y ya recientemente, hasta el 2012, la escuela española, particularmente la escuela computlense de Madrid, viene a México a hacer estudios periglaciares y de inventario de permafrost en el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y algo importante que destacamos aquí es que, si bien para estos estudios recientes hubo participación de investigadores mexicanos, particularmente del Instituto de Geografía de la UNAM, es importante mencionar que la iniciativa vino de parte de los españoles, ¿sí? Y eso es algo que nos preguntamos, ¿por qué nosotros no tenemos esa iniciativa?
Y a partir de esta pregunta empezamos al año siguiente a darnos la tarea nosotros de empezar a trabajar esta ciencia. En el 2019 encontramos que hay distintos métodos para determinar la temperatura del suelo y determinar la existencia o no de permafrost. Distintos métodos dan distintos datos, algunos más reales, otros menos reales de lo que se espera encontrarse. Por lo tanto, en este artículo nos dimos a la tarea de comparar estos métodos y a través de algunas ecuaciones elaboramos una propuesta para ajustar esos valores en función de lo que encontramos a través de la estadística en este trabajo. Eso fue en el año 2019. En ese mismo año, en 2019, nos dimos a la tarea de calcular a través de un modelo numérico, calcular la temperatura interna del glaciar del Pico de Orizaba, ¿sí? Y a través de esta temperatura detectamos la presencia de permafrost en la base del glaciar. Como resumen, podemos encontrar que en el verano, en la parte más somera, en el verano, parte desde la parte más somera con un valor muy cercano al punto de fusión y llega hasta su base a una temperatura de menos 2.4 grados centígrados. Mientras que en el invierno, en el verano va de menos 0.15 a menos 2.48 grados Celsius a la mayor profundidad. En el invierno, en la superficie, va de menos 2.47 y llega a menos 4.39 a 100 metros de profundidad, que es la profundidad máxima que se encontró en este perfil de suelo, como lo podemos notar. Por lo tanto, la temperatura media anual de la base se calculó en menos 3.4 grados centígrados. Con base en estos criterios, entonces pudimos determinar la presencia por contacto de permafrost en el sustrato que descansa el glaciar norte, o como se le llamaba antes, glaciar de Jamapa. ¿Qué hicimos al año siguiente? En el 2020 quisimos ver qué tanta correspondencia había en las temperaturas del suelo contra las temperaturas del aire en ese mismo volcán, y encontramos una alta correlación. Y encontramos que a mayor temperatura va disminuyendo esta correlación, pero al mismo tiempo la oscilación térmica va a ser cada vez menor conforme ascendemos en elevación. Eso fue en un trabajo desarrollado en el 2020. Ese mismo año, el 2020, nos dimos ya la tarea de mapear, de identificar la distribución del permafrost en el Pico de Orizaba, la montaña más alta y el volcán más alto de todo Norteamérica. Nos dimos la tarea de mapearlo y encontramos que la temperatura del permafrost está cercano al punto de fusión, muy apenas por debajo de los 0 grados. Aquí me disculpo, es un valor negativo. Y está aquí, esta es la temperatura, este es el perfil de temperatura, aquí se observa la línea de los 0 grados y la temperatura media del permafrost está cerca. Ese es un valor negativo, y repito, me disculpo por esa omisión, es la temperatura menos 0,56 grados Celsius. Y encontramos también que la capa activa posee un espesor en ese punto de 120 centímetros. Entonces, en el norte hay el permafrost discontinuo, inicia en 4.780 y a 4.880 hacia arriba inicia el permafrost discontinuo. Como consecuencia de mayor insolación, en el sur el discontinuo inicia en 4.863 y el continuo en 4.963 metros de elevación. El año pasado continuamos ya y nos fuimos al Nevado de Toluca y hicimos un trabajo de condiciones de geomorfología periglaciar y de nivología, un tema también poco abordado en el país. Y bueno, encontramos que, en resumen, hay un aumento en los ciclos de helada. Se notan cada vez mayor a través del tiempo. Hay un suave incremento de los
frozen degree days, es decir, las temperaturas negativas a lo largo del año, no encontramos evidencias de aumento de la temperatura media del aire. Esto es muy importante. Encontramos que las nevadas en su mayoría son menores a 10 centímetros de espesor y un equivalente de agua líquida de 10 milímetros. Las nevadas encontramos que habrán de ser más espaciadas entre un evento y otro, pero al mismo tiempo, una vez depositada la cobertura nival, puede demorar más. Encontramos también que estas nevadas ocurren el 43% de las veces en temperaturas entre 0 y -1 grado centígrado, el 21% de las veces entre -1 y -2, y el 16% de las ocasiones entre -3 y -2 y -3 grados Celsius. Y en conclusión, encontramos que habrá de haber mayor dinámica periglacial como respuesta de todo lo anterior. Y hace ratito mencionábamos que no encontramos evidencias de un aumento de la temperatura del aire. Y esto lo publicamos un año antes, en el 2020, en el que enfatiza efectivamente que no hay evidencias de temperatura media del aire. Y este trabajo fue hecho precisamente a través del análisis de los índices extremos de temperatura. Ya estamos cerca del final de esta presentación y vamos a hablar entonces rápidamente del permafrost como indicador de cambio climático. Decíamos que un paisaje glaciar va a permanecer durante un tiempo dado. Posterior a este paisaje glaciar va a haber una fase de desequilibrio muy intenso de ir y venir entre un evento y otro. Puede haber recuperación de algunas lenguas glaciares o puede haber mayor retracción. Posterior a este evento va a ser mucho más corto que el anterior, va a venir una cierta estabilidad que es el paisaje periglaciar. Este se va a mantener durante un tiempo mucho mayor, ¿sí? Y va a dar pie a dos escenarios, decíamos, o bien regresa nuevamente al ambiente glaciario, o bien se vuelve más templado y da pie al paisaje proglaciar. Eso es lo que nos muestra esta gráfica, y esto a la derecha lo podemos ver de manera, pues, un tanto más claro. Vemos un paisaje glaciar en el número 1, ¿sí? Y da algunos, a través del cambio climático, da retroceso y va a haber algunos núcleos abandonados de glaciares que van a ser sepultados por talud de escombros al pie de laderas principalmente, que va a dar pie en principio a ese entorno paraglaciar. Posteriormente continúa esa retracción glaciar y ese ambiente proglaciar da pie al ambiente periglaciar, ya con esos núcleos abandonados transformados en permafrost estable o relativamente estable, y un ambiente no 4, porque no regresó a un ambiente glaciario, sino bajó o se degradó a un ambiente más templado, y aquí vemos con la presencia de un lago proglaciar. ¿Sí? Y resumidas cuentas tenemos que la retracción glaciar da origen a la fase glaciar, muy inestable, muy dinámica, para posteriormente dar pie al ambiente periglaciar con presencia de permafrost. El aislamiento y ocultamiento de este elemento del permafrost favorece su duración cientos de años después de los glaciares o miles de años después de los glaciares. Por lo tanto, el monitoreo de temperatura y cobertura indica la intensidad de la variabilidad de clima en ese punto de interés. Su temperatura límite inferior y superficie serán, junto con la cobertura nival, los únicos indicadores criosféricos de cambio climático en México y de todas las regiones intertropicales del planeta, incluso algunas de mediana latitud, como en el caso de algunas zonas de los Alpes europeos. ¿Y qué tiene que ver esto con la importancia de la estabilidad de las laderas? Vean qué hermosas tomas,
una para 1896, el 2001 y el 2017 para una zona de Chile del volcán Lanín. Vemos que en la imagen de la extrema izquierda, una lengua glaciaria muy larga. En 2001, esta ha desaparecido, seguramente desde mucho antes, pero bueno, la imagen muestra ya la ausencia de esta lengua glacial con cierta erosión en el valle que cubría ese glaciar. Veamos 16 años después cómo se ha erosionado ese mismo valle. Y esto habla precisamente de esa gran dinámica tan severa que ocasiona el periodo paraglaciar. Es de amplias extensiones de destrucción de laderas ocupadas anteriormente por glaciar. Es muy dinámico, es muy intenso y bastante destructivo. Y entonces, bueno, esto nos brinda para el pico de Orizaba dos escenarios ante las condiciones de permafrost. En primer lugar, podemos encontrar un escenario favorable, y esto en función de un hielo estable. El hielo tiene la peculiaridad de cementar, puede ser tan duro como el mismo concreto, y es lo que decían los rusos cuando trataban de perforar el suelo. Es imposible alcanzar mayores profundidades. Esa es precisamente una de sus peculiaridades. Bueno, ante la roca, ese hielo intersticial, aquellas pequeñas escamas o células de hielo entre las fisuras y poros, o aquel mismo hielo intrusivo a través de grietas de mayor tamaño, cementan la roca entre las grandes masas y las que están fragmentadas. Lo hace que permanezcan en su mismo sitio mientras dure la cementación de este hielo. Eso es favorable y da pie a la estabilidad de estas laderas. En contraparte, cuando este hielo puede ser que se fusione, ¿sí? Esto evita esa unión, y entonces esas fisuras, esas rocas quedan despegadas de las grandes masas que le dieron origen y empiezan la remoción en masa. Otro efecto no favorable son a través de esos ciclos diurnos y estacionales de hielo y deshielo, dando pie a la crioclastía o la gelifracción. La mecánica de la gelifracción es muy interesante porque nace a partir de los pequeños foros, de las pequeñas fisuras o poros de una roca en la cual el agua líquida se va a mantener y se va a infiltrar. Cuando llegan las temperaturas negativas de la noche o del invierno, esta agua se va a congelar, y sabemos que la densidad del hielo es menor, aumenta su volumen alrededor de un 9% con respecto al agua, y ese volumen genera la presión hidrostática, y esto hace que la pequeña grieta se fracture aún más, y esto, si bien el día siguiente se fusiona ese hielo, si cae nevada se funde, o si hay agua líquida por precipitación no congelada, se infiltra y se vuelve a congelar y vuelve a repetir ese ciclo, y la dinámica de gelifracción va a ser cada vez más intensa y va a dar pie a esa fragmentación que vemos en todo el paisaje de alta montaña, por lo menos por arriba de los 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar en adelante. Y es muy común identificarla. Podemos ver estas tomas de su servidor en el norte y sur, ladera norte y sur del Citlaltépetl, donde vemos amplias zonas de gelifracción y crioclastía. La imagen de arriba al centro es de la ladera sur. Vemos cuántas lajas hay, bastante fragmentada. La de abajo a la derecha es de la cima del sarcófago. Eso es decir, uno de los, la segunda fase que dio origen al cono actual del Citlaltépetl. Todo está precisamente fragmentado, producto de esos ciclos continuos y recurrentes de hielo y deshielo que dan pie a esa fragmentación de roca. Por lo tanto, si ese hielo que lo mantiene cementado con los núcleos principales de roca
pues si se fusionan, va a dar pie a los gran dinamismo de laderas. Quiero señalar algo importante y quiero aprovechar la imagen de arriba a la derecha. Si siguen mi cursor, podemos notar con un poco de detalle una pequeña geoforma que puede dar inicio a lo que años después puede convertirse en un glaciar de escombro, un glaciar rocoso o glaciar de escombros. Esto es un Protulo Rampart, producto de la escorrentía por fusión de nieve, que se va infiltrando al interior de estos sedimentos que tienen dinamismo de gravedad, gravitatorio, es decir, van fluyendo en función del valle y pueden tener hielo por congelamiento del agua que se infiltra y puede tener ese dinamismo y puede evolucionar a un glaciar de escombros en años venideros. Esta dinámica de geomorfología y dinámica periglaciar, pues ha dado noticias en bastantes medios. En el Pico de Orizaba ha habido derrumbes muy notorios, muy intensos, tanto en la ladera norte como en la ladera sur, y han sido documentadas en distintos medios. Y eso es gracias a esa dinámica que ya explicamos momentos anteriores, ¿no? Las rutas de ascenso al Pico de Orizaba, por lo tanto, se han modificado, particularmente en el norte. Sí, derrumbes relativamente recientes han modificado las rutas de ascenso y la han vuelto un poco más complejas, precisamente como consecuencia de estos derrumbes que han ocurrido. Finalmente ya vamos a terminar y nos podemos concluir, pero podemos también preguntar, ¿qué falta por hacer en México? Bueno, vamos tomar en cuenta unas consideraciones. Podemos considerar que la pequeña edad de hielo, esa ocurrida por ahí de los años 1300, 1400 hasta 1700, cerca de 1800, en todo el mundo, perfectamente documentado, nos dice que el glaciar del Pico de Orizaba, su frente en el norte, llegó a alcanzar los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Años más recientes, por ahí de la década, mediados de los 70s, y está perfectamente documentado, de un pequeño avance de frío, en ese tiempo, posicionó el frente glaciar a 4.700 metros. Bien, esta franja ocupada por ese glaciar entre 4.700 y 4.500 sobre el nivel del mar, que ocupó la lengua de Jamapa, toda esta zona que está enmarcada en rojo, ¿sí? Nos habla entonces de algo muy semejante a lo que está pasando en el volcán Lanín de Chile. Esta es una región entonces delimitada como altamente dinámica en dinamismo paraglaciar. Esto es muestra de lo que han sido documentado sobre grandes y vastos derrumbes que han ocurrido en esta zona. Gran dinámica paraglaciar, por lo tanto, grandes desprendimientos rocosos, gran erosión del valle, y bueno, esto nos obliga a hacer investigaciones ahí, ¿sí? También nos obliga a considerar el Protulo Rampart que les he mostrado anteriormente, así como un glaciar de escombros que identificamos en el lado oeste del volcán. Sí, nos obliga a continuar en el monitoreo de la temperatura del permafrost, pero a mucho mayor profundidad. Tenemos que alcanzar mayor profundidad para contar con las condiciones más exactas desde la perspectiva térmica de este elemento. Tenemos que continuar estudiando las condiciones nivales, la presencia, cobertura, espesor de la nieve en las altas montañas del país. ¿Y por qué? Pues porque simplemente, y está documentado que los glaciares están yendo. Los glaciares de la Mujer Dormida, del Iztaccíhuatl, ya están en franca desaparición. Por cuestiones aceleradas por la actividad volcanológica del Popocatépetl, se fue ya su glaciar. Y está ocurriendo lo mismo con el del Pico de Orizaba.
Por lo tanto, en nuestro país, los únicos indicadores criosféricos de cambio climático habrán de ser nada más la nieve, por su duración y temporalidad, y las condiciones del permafrost. Y sobre todo, las condiciones y los riesgos geológicos que están asociados a su degradación. Y con esto, pues terminamos esta charla. Espero que no se les haya hecho tan pesada. Y bueno, gracias por la oportunidad de hablar de un tema interesante, muy apasionante, poco conocido en realidad el tema del permafrost, los ambientes periglaciares. A escala mundial es una ciencia relativamente nueva. Y en las zonas intertropicales es un tema mucho más nuevo aún. Y en México, en comparación, acaba de nacer apenas hace unos días. Muchas gracias nuevamente y pues quedo a la orden para cualquier duda, para cualquier comentario. Muchas gracias, doctor, por una presentación muy interesante. Como bien menciona, un tema nuevo y en México pues aún más. En este momento me abro un espacio para preguntas, comentarios. Si los quieren hacer de viva voz, pueden poner las reacciones, levantar su mano, activar su cámara, y si no, si la pueden poner en el chat y yo con mucho gusto la leo. Tengo a Joel López, adelante. Sí, tengo una pregunta. Si el derretimiento del permafrost podría provocar pérdida en los litorales de México? De los litorales, no está asociado. En realidad, el permafrost como ambiente de alta montaña en las regiones intertropicales no está asociada a las zonas litorales. Es un entorno totalmente distante. Si bien podemos decir que toda la escorrentía, particularmente hablando del Pico de Orizaba, la escorrentía que llega en el río Jamapa, por ahí a un lado de Boca del Río, pues nace en la barranca de Jamapa, precisamente en la ladera norte del Pico de Orizaba. Todo lo que viene de ahí, tarde o temprano, va a llegar al mar y todas las zonas de litorales. Pero bueno, no tiene una influencia directa en términos ecológicos. Podemos hablar de que algunos minerales son arrastrados desde la cuenca alta y van a ser depositados en esos lugares. Pero de manera que impacte, sería despreciable, o más bien al menos no sería notable. Estoy bien, gracias. Muchas gracias, Joel, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para el doctor? Bueno, hace unas semanas vi por ahí una noticia que decía que según se estaban preocupando por el derretimiento del permafrost porque estaba liberando, ¿qué gas? Metano y dióxido de carbono. Gas radón. Entonces sí puede contenerlo. El permafrost se está formado, si hablamos de un permafrost, por ejemplo, el de Alaska o el de Canadá, o el del norte de Siberia, que fue producto y herencia de avances glaciarios, en aquel momento cubrieron vastas extensiones de bosques y de vegetación en general. Por lo tanto, quedaron sepultados grandes extensiones de materia orgánica. Sí, se encuentran contenidos dentro de los núcleos de permafrost. Y la degradación, la fusión de este hielo está haciendo que se liberen estos gases. Incluso hay fotografías, hay videos de algunos aventureros que incluso en los huecos de emanación de metano incendian, prenden fuego y se ve como una llamarada. Es altamente flamable el metano. Y esto es prueba latente de que, pues, de las emanaciones constantes que existen, ¿no? Y bueno, es producto de la evolución de la materia orgánica, ¿no? De las bacterias, de todo esto que generan estos gases, ¿no? Y obviamente, entre más rápido se vaya degradando el permafrost, más rápido va a ser la liberación de este gas metano. Y si bien está en volumen y partes por millón, se encuentra muy por debajo del correspondiente al dióxido de carbono, se ha encontrado de que puede llegar a ser hasta 20 veces más agresivo
como en cuanto a su función de gas de efecto invernadero para retención del calor atmosférico. Por lo tanto, pues va a facilitar el aumento de la temperatura global. Ok, muchas gracias. Tengo en el chat una pregunta. Rafael Ávila dice, entiendo la correlación entre el permafrost y el glaciar. Entonces, ¿es posible darle seguimiento remoto con sensores como Landsat o Sentinel? ¿Es correcto lo anterior? Mira, para bien o para mal, el permafrost está oculto. No lo podemos notar a simple vista. Es por eso que es una de las razones por qué la ciencia del permafrost es una ciencia nueva, precisamente por ese detalle de que encontrarse oculto. Incluso tú puedes ver un glaciar sin ser experto en glaciólogo. Tú puedes ver la gente que vive a los alrededores del Pico de Orizaba sin ser expertos y con el perdón hacia ellos, sin tener muchos nivel de educación. Se pueden documentar con claridad que el frente del glaciar cada vez se encuentra más alto, lo cual no puede ocurrir con el permafrost. Está por debajo del subsuelo, no lo podemos ver. Incluso lo tenemos que detectar a través de temperatura, porque si es rico en hielo puedes encontrar núcleos de hielo. Pero si es un permafrost seco, es decir, únicamente producto de temperaturas de congelamiento, no vas a encontrar núcleos de hielo, vas a encontrar sedimentos bajo congelación, pero por temperaturas negativas. No se puede ver, por lo tanto, ni con fotografía de drones, ni con fotografías, ni con imágenes satelitales. Sí puede haber un acercamiento, una primera aproximación, y tiene que ver con el cálculo de la temperatura superficial del suelo desnudo. Hay una especie de relación. Si encuentras una temperatura superficial idónea y un alto nivel de albedo, decíamos que algo que favorece al permafrost es una menor insolación. Y esa menor insolación puede ser por la orientación y las sombras orográficas, o bien por la propia capacidad de albedo del elemento. Por ejemplo, el sur de la ladera sur del Pico de Orizaba está compuesto por mucho sedimento de piedra pómez. Es una tonalidad grisácea hacia blanca, hacia color marfil. Esto manda un alto albedo. Es por ello que ahí se ha conservado el permafrost, a pesar de encontrarse en la ladera sur. Esto, si lo calculas a través de sensores remotos, calculas temperatura superficial del suelo y albedo, te puede dar una aproximación. No te va a señalar que haya permafrost, pero sí te puede dar la pauta a que combines esos dos índices y te da un acercamiento donde pueda llegar a encontrar quizá permafrost. Y si a eso le agregas el análisis de la temperatura del aire, bravo, estás muy cerca de encontrar permafrost. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el doctor? En lo que alguien se anima, yo les recuerdo que hay pase de lista para generar las ponencias de participación como asistentes a este seminario permanente, por lo que los que no se hayan registrado pueden poner su nombre y entidad de adscripción en el chat. También me permito recordarles que este seminario se realiza el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde, y mientras sigamos en la cuestión híbrida y virtual, pues será por enlaces de Zoom. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo, buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Bueno, se me ocurrió la relación y no sé si tiene que ver directamente con ese grosor, ¿cómo decirlo? Bueno, el tamaño del permafrost con la técnica del fracking, o fracking como lo conocen, que es para extraer gas del suelo. Bueno, escuché hace tiempo que está esta técnica y que había mucha controversia acerca del impacto ambiental que tiene, pero no sé si esta técnica aplicada al permafrost pues tiene esos impactos, o si técnica del fracking se hace arriba, ¿no? Arriba de ese gradiente del suelo. Bien, mira, particularmente esto nos remota a hablar particularmente del permafrost de Alaska. Sabemos que
el permafrost en Alaska, particularmente en Alaska, fue descubierto por Mueller, como decíamos hace un rato, debido a la exploración de la industria del petróleo, de gas y petróleo en el norte de Alaska. Por tanto, crearon esas líneas que van desde Prudhoe Bay hasta el puerto de Valdez al sur. Sí, desde ahí llega lo que es el petróleo. Y bueno, como se debe de transportar desde tanta distancia, este petróleo y gas tiene que ir a altas temperaturas para que facilite la fluidez. Por lo tanto, debe de ocurrir, tiene que ser instalado muy por arriba del suelo, precisamente para no dañar el permafrost. ¿Sí? Algo muy semejante a la primera foto con la que arrancamos la charla. Las casas están por lo menos a 1/2 metro por encima del suelo, precisamente para prevenir el contacto y la transferencia de calor hacia el suelo, precisamente con el objetivo de conservación, ¿sí? Y eso ocurre tanto para el petróleo como para gas y para todo lo que tiene que ver con la industria de extracción de energéticos del subsuelo. Y lo de Alaska es un ejemplo bastante claro de este tema. Mi pregunta va más relacionada si esta técnica del fracking altera el permafrost. O sea, si se está planteando esa técnica, ¿qué tanto influye o altera? Me está comentando que creo que esa técnica se hace arriba del nivel del permafrost, pero no sé si al practicarlo cerca altera las temperaturas, ¿no? Y reduce pues la cantidad. Desconozco, honestamente, no tengo la capacidad como para para responder concretamente esa pregunta, porque desconozco de técnicas de exploración y de energéticos, sobre todo de gas y de petróleo. Lo desconozco, no sabría decirte, pero bueno, sí sería es una pregunta que invita a la investigación. Claro, gracias por la sugerencia. Gracias. Gracias, Abraham. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Jimena. Hola, buenas tardes. Bueno, yo nada más tengo una pequeña duda. ¿Hay alguna relación entre el permafrost y el ciclo hidrológico como tal? ¿Y el ciclo qué, perdón? Hidrológico. Como el permafrost se conserva durante mucho tiempo en un estado un tanto estacionario, es decir, condiciones estables de volumen, relativamente hablando, de volumen, y de volumen, en realidad no presenta un rol, no toma parte de ese rol de ciclo hidrológico, por lo menos para nuestra región. No obstante, como decíamos, hay regiones donde el permafrost es muy rico en hielo, y esto ocurre en la zona central de los Andes, particularmente entre la frontera entre Argentina y Chile. Chile es muy árido, pero al mismo tiempo todo el permafrost que existe ahí fue producto de la ocupación de glaciares que existieron en su momento. Por lo tanto, sí su escorrentía superficial sí toma parte de la escorrentía de cuencas abajo, y entonces ahí sí toma un rol importante en el ciclo hidrológico. Pero, por ejemplo, en zonas donde el permafrost no es rico en hielo, es mayormente seco, como en nuestro país, no toma un rol, no toma participación en el ciclo. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Si no, para ir cerrando esta sesión. Muy interesante, doctor. Usted, si quisiera agregar un comentario final para todos, veo que hay mucho estudiante y eso me da mucho gusto. Sí, claro. Pues bueno, hacerles una invitación, ¿no? La geomorfología de alta montaña, la geomorfología periglaciar, es algo que no se ha atendido mucho en México. Y como decíamos en principio, han tenido que venir la iniciativa de extranjeros para que nosotros de segunda mano tengamos que participar en el proyecto. Si bien hemos tomado parte importante en estos trabajos, no es necesario que tengan que venir de otros países a estudiar lo que nosotros poseemos.
Y bueno, es aquí donde extiendo como geógrafo una invitación a aquellos jóvenes geógrafos que si les interesa este tema, pues que se adentren en él. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Los glaciares, por desgracia, se están yendo, pero está quedando el permafrost, ¿sí? Está quedando la cobertura nival y eso no se ha abordado. Por lo menos el permafrost, como lo demostramos, se ha abordado apenas hace poco. Y la nieve, bueno, estamos empezando a hacer los primeros ejercicios, las primeras publicaciones de estos temas que son muy importantes. Y para aquellos que nos gusta dos cosas, la montaña como a su servidor y los ambientes fríos como a su servidor, pues los invito a que se metan a la montaña, que se metan a estudiar estos entornos que además de enriquecerte por sus escenarios, por sus paisajes, el conocimiento científico está a la mano. Muchas gracias, doctor. Yo, para ir cerrando, lo invito a dejar sus medios de contacto en el chat para que aquel que no, por la razón que fuese, no quiso formular su pregunta, se pueda poner en contacto con usted si fuera de su interés. Si nos comparte su correo electrónico o algún medio de contacto para que quien esté interesado en ahondar un poco más en el tema lo pueda hacer. Y yo le agradezco mucho esta participación en este primer seminario del 2022. Lo invito a que participe de manera activa en los seminarios que vamos a ir haciendo de manera mensual, así como a todos ustedes, el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Por aquí estaremos. Muchas gracias, doctor. Tengo una constancia para usted que le haré llegar vía electrónica con esto de la virtualidad. Gracias. He puesto ya mi correo electrónico institucional para cualquier chico que quiera alguna tesis, algún proyecto, o simplemente alguna pregunta, por muy superficial que parezca ser, nada es superficial. Todo tiene una base científica y lo que esté en nuestras manos, con mucho gusto lo apoyamos. Gracias por la oportunidad. Yo le agradezco mucho a usted su participación y a todos ustedes la asistencia a este primer seminario del 2022 y yo los espero para el seminario de marzo. Buenas tardes a todos. Hasta pronto. Adiós, buenas tardes. Hasta luego.